He venido recibiendo muchos buenos comentarios y como me ha gustado poder atender sus dudas en esos mensajitos que me han mandado en privado. Eh, y bueno, eh, en base a ciertas dudas que algunos de ustedes me comentaron, es que tomé la decisión de dar en este capítulo pues la segunda parte, ¿no? De la conducta de mi hijo me duele. Hablábamos de que no todos los hijos son iguales, hablábamos un poquito del caso del hijo rebelde, del hijo carente, del hijo que confronta, del hijo amenazante, inclusive del hijo delincuente, ¿no? Y terminaba yo el capítulo anterior diciéndoles que nos hiciéramos la gran pregunta, en realidad, ¿qué necesita mi hijo? Y yo les decía que mucho del cambio o el apoyo para ayudar a nuestros hijos a resolver sus carencias o sus problemas radica mucho en la conducta que nosotros como papás de alguna manera tomamos ante cada uno de nuestros hijos. La gran pregunta, ¿qué necesita mi hijo? Y quiero que aquí no nos confundamos, porque una cosa es lo que tu hijo dice que quiere, pero otra cosa es lo que en realidad necesita. No esperes que tu hijo así como claramente pueda tener muy bien identificado qué es lo que necesita. Generalmente los jóvenes nos dicen lo que quieren, ¿no? Y lo que quieren pues es libertad, confianza, dinero, independencia. Eso es lo que más abogan ellos, ¿no? Dame mi espacio, dame mi tiempo, dame libertad, dame confianza, dame dinero, déjame hacer lo que yo, no soy un tonto, mamá, no soy una tonta, déjame hacer lo que yo requiero, ¿no? Y pues a veces si como papás no tenemos a veces un carácter indeciso o nos sentimos, hay momentos en que como papás nos podemos sentir confundidos, ¿no? Entre decir, bueno, a lo mejor estoy siendo demasiado duro con mi hijo, a lo mejor estoy haciendo demasiado dura. Y los chicos pues saben ganarse a veces saben ganarse como los 5 minutos de confianza, en donde llegan muy amorosos, muy afectivos, sí, mamita, sí, papito, ya te juro que sí lo voy a hacer. Y tú dices, pues se mostró, mira, tuvo actitud, se mostró amable y, y pues otorgas el permiso, ¿no? Y la historia es la misma. Si ya te ha sucedido 4, 5 veces en que hay un aparente cambio, una aparente buena actitud de tu hijo o de tu hija antes de pedir un permiso, pues dicen que la primera vez fue un error, la segunda ya no es un error, es una responsabilidad, ¿sí? Cuando una persona, indistintamente que sea nuestro hijo o alguien, nos quiere hacer por segunda o tercera vez la misma jugada, ya no es un abuso de esa persona, ya es tu responsabilidad. Estás siendo irresponsable al volver a creer en esa persona cuando en repetidas ocasiones ha hecho lo mismo, ¿no? Ha faltado a su palabra, ha faltado a la confianza. En el caso de nuestros hijos y nuestros hijos adolescentes, pues no es que haya una malicia, es que es un hijo que pues aprendió a jugar con tu sistema de fe y de creencias, y el hijo pues no identifica que él mismo está haciendo un abuso hacia ti. El joven simplemente quiere pues salirse con la suya, quiere ir a la fiesta, quiere tener el permiso, ¿no? Juega con la famosa frase de más vale pedir perdón que pedir permiso. Entonces, eso también, inconscientemente, el hecho de que tú vuelvas a caer como papá ilusamente, pues hace que vayas formando, vayas educando a tu hijo en este hábito, en el hábito de mentir, y tú tienes el hábito de volver a creer en él. Por lo tanto, no estás mandando un mensaje coherente, ¿no? Por un lado lo regañas, lo reprendes, le gritas, le das 2, 3 calificativos así fuertes y ofensivos, pero tú también como papá estás cayendo en ese círculo vicioso donde ilusamente, sin ningún antecedente de ninguna capacitación, terapia, acuerdos, programa de educación, eh, promete nuevamente acatar las normas tu hijo y entonces tú vuelves a caer. Y es un poquito, lo voy a poner así, fíjense, esta conducta
que tiende a ser mucho de las mamás, ¿eh? Mucho de las mamás. No, no es absoluta de las mamás, pero sí tiene mucho que ver con las mujeres. Esta conducta también muchas de las mujeres la tienen con sus maridos, con sus esposos, ¿no? Es un ciclo de violencia también en donde el marido se vuelve a poner borracho, vuelve a consumir drogas o vuelve a cometer una infidelidad y la señora grita, cachetea, golpea, insulta, pero a los 3 días pues ya no pasó nada, ¿no? Porque el señor volvió a pedir perdón y la señora vuelve a creer en él, ¿no? Una mamá que puede estar viviendo ese tipo de violencia con su pareja, con su esposo, tiene un carácter explosivo, pero inseguro. Y esa mujer, indistintamente de la edad, que ha llevado una vida así, que es como un poquito el famoso pégame pero no me dejes, eh, lo replica con el hijo, ¿sí? Eh, es una mujer que requiere ayuda, es una mujer que no es mala, es una familia que no es mala, es una familia que absolutamente todos requieren ayuda. Y aquí yo siempre les digo qué es lo que mi hijo necesita. Y muchas veces como papás, al darnos cuenta qué es lo que mi hijo necesita, el papá echa 3 pasos atrás, porque lo que tu hijo necesita también a veces lo necesitas tú como padre. Voy a exponer un caso que es como muy práctico poder escuchar esta situación y que es muy real en muchísimos hogares, en donde es un caso real, ¿no? Que pude atender hace tiempo. Es una señora que tiene ella toda la responsabilidad de como proveedora de la casa, porque desde hace mucho tiempo su marido está como en situaciones depresivas que están combinadas también con episodios de alcoholismo y ella pues por la situación de adicción al alcohol de su marido, ella tomó las riendas de la empresa desde hace muchos años y esto no, obviamente ha salvaguardado el que la familia pueda tener un respaldo económico para vivir. La familia tiene un hijo de 17 años en este momento y tiene una hija que tiene una capacidad diferente y que es menor, que tiene alrededor de 10 años. Esta mujer pues ha venido tolerando muchas cosas por muchos años, el alcoholismo del esposo, el hacerse cargo ella de la empresa y ahorita que el hijo tiene 17 años, ella llega conmigo porque me dice, llegó un día a mi consultorio ella con el ojo morado y me dijo, es que mi hijo me golpeó, ¿no? Yo ya no sé qué hacer con él, la escuela me reporta que incumple mucho con sus tareas, que tiene muy bajas calificaciones, que es apático y que de pronto se reúne con un grupo de muchachos en donde pues se reúnen ahí a hacer bullying a otros chicos. Y mi hijo cada vez que llegamos a la casa pues corre, se encierra en su habitación, cierra la puerta con llave, y no tiene amigos ya fuera del horario escolar, no tiene amigos, es un joven que no quiere comer con nosotros, baja, se sirve la comida y se sube a su cuarto y se encierra. Eh, cuando los fines de semana que queremos salir a ver a su abuela o a alguna reunión familiar, es un lío llevarlo, yo no quiero ir porque me quieren llevar, a mí ni me cae bien mi familia, totalmente apático y siempre quiere estar prendido de los videojuegos que tiene, ¿no? Cuando ella me explicaba cómo se dormía muy tarde el chico por estar en el internet, y bueno, pues lo primero que yo le pregunté a ella fue, ok, ¿qué reglas tienes en casa? ¿No? Y ella me decía, pues, ¿qué reglas puedo tener de qué? Yo todo el día estoy trabajando y pues en la noche que llego es un tiradero a la casa, no me ayudará a nada. Le digo, ok, pues entonces no hay reglas. No, 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 es que yo puedo poner las reglas que sean ahí, nada funciona. Explicándome más a detalle la situación, pues obviamente el chico traía un cuadro
eh, pues de irritabilidad, de cierta ya aparentemente cierta conducta adictiva a los aparatos electrónicos, ¿no? Pero cuando empezamos a platicar un poquito más de cómo es la vida que está llevando ella, eh, observamos que pues parecería una mamá abusada, ¿no? Abusada, aunque parecería muy fuerte porque pues ella estaba llevando la economía de la casa, era una mujer que por no tener problemas terminaba como sometiéndose a la adicción de su marido y ahora a la adicción del joven, ¿no? Aunque no era adicto a sustancias, pero sí a dispositivos electrónicos. Al punto que el golpe que ella traía ese día fue porque ella en un momento de desesperación, de que el hijo no salía a cenar, no le gritaba el hijo y no sé qué tantas cosas, ella apaga el dispositivo de internet de la casa y el hijo sale hecho una furia y la golpea, ¿ok? Ella llega conmigo pidiéndome ayuda de qué hago con mi hijo. Pero vuelvo al punto, cuando ella me platica todo el contexto y ella me dice, es que quiero que venga a terapia. Le digo, no es... obvio el chico no quería ir a terapia. En la misma escuela lo estaban canalizando a terapia con la psicóloga escolar y el joven iba y se sentaba y no hablaba, no abría la boca. Ya tenía la misma psicóloga de la escuela harta, ¿no? Porque el joven llegaba inexpresivo, se sentaba, la miraba y se podían pasar una hora ahí y el joven no cooperaba con nada. Lo primero era observar, ¿no? ¿Qué tiene mi hijo? Pues tiene mucho coraje, obviamente, ¿no? Está teniendo síndromes de ansiedad, su habitación es su refugio, ¿ok? Y cuando ella me platicaba cómo era el clima social entre ella y su esposo, pues eran todos los días gritos y sombrerazos, reclamos. El esposo, el señor le reclamaba a ella que ella le había robado su negocio, ella le decía, pues vente a trabajar, ahí está, ponte las pilas, eres un flojo, eres una abusiva, y todos los días había gritos en la casa, ¿no? Entonces, a veces hay que mirar un poquito como desde afuera de la ventana de nuestra casa lo que está pasando en nuestra casa, porque desde dentro no vemos esa situación. Y ella estaba sobre todo muy afanada en que viéramos cómo la ayudara yo a convencer cómo ella podía hacer que el joven tomara terapia. Le dije, mira, es que lo primero que requerimos es que la que tome terapia seas tú, que la que comience a entender que no te va a gustar lo que te voy a decir, pero tú misma tienes años viviendo de una manera en donde tu hijo ha crecido en ese medio y ahorita tu hijo está muy molesto y está muy molesto contigo. Pero ¿por qué si yo trato de darle, le compro los videojuegos que quiere, ya le actualicé el teléfono? Precisamente, o sea, tú misma le has dado su medio de adicción en este momento. Ella expresaba sentirse culpable, ella expresaba sentirse cansada, fatigada, y le digo, bueno, ¿has curado tus culpas comprándole objetos materiales? Cuando tu hijo lo que quiere es paz en esa casa, ¿no? Tú dices, quiero que salga de su cuarto. ¿Para qué quieres que salga de su cuarto? ¿Para escuchar más fuerte los gritos entre tu esposo y tú? Eh, yo la llevé a que reflexionara qué es lo que necesita tu hijo. Y lo que necesita tu hijo es una casa en armonía, una casa en paz, una casa donde haya respeto. ¿Cómo le exiges al hijo respeto si tú misma no te haces respetar por tu esposo, ¿no? Porque tú finalmente estás ahí permitiendo que te violente todos los días. Terminas saliéndote de tus casillas y terminas tú también insultándolo a él. Este, como la hermana menor, les comento que tiene capacidades diferentes la niña, pues obviamente requiere mucha terapia, ejercicios, fisioterapia, inclusive creo que la llevaban al CRIT. Entonces, pues ella, el tiempo que se hacía libre era un tiempo para atender a la hermanita, por obvias razones. Por lo tanto, ese joven vino creciendo solo, en un medio con violencia sostenida, ¿no?
en donde quizá no había golpes del marido hacia ella ni de ella al marido, pero sí muchos insultos todos, 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 todos los días. Cuando ella me dijo, entonces, ¿qué hago con mi hijo? Le dije, pues lo primero que tienes que hacer es tomar decisiones. ¿Y qué decisiones tengo que tomar? ¿Piensas vivir así toda la vida? Tú misma me dices que tu esposo no trabaja, tú misma me dices que tu esposo es una carga, que no tienes una vida sentimental con él, hay muchos insultos. ¿Qué te detiene para divorciarte? ¿Qué te detiene para tu esposo por las condiciones que me dices? Pues es difícil, ¿no? Como internarlo, o sea, es una historial enorme. Tu hijo está terriblemente molesto y ha encontrado un refugio en esa habitación. Claro que es un joven que por la situación que me comentas está en riesgo de cometer algún atentado contra su vida. Esos jóvenes, a veces les digo yo que el joven que grita o que expresa lo que siente, pues es todavía mejor que el que simplemente gruñe y se esconde debajo de su cama, ¿no? Eh, entonces, cuando la llevé a que organizara ella la información, a que observara su contexto y la situación en donde estaba viviendo. Digo, tú puedes invitar o llevar a tu hijo, va a ser lo mismo, el joven no quiere hablar, el joven quiere ver un cambio en ti. En el momento en que tú tomes decisiones, tu hijo va a empezar a creer de nuevo en ti. Con el papá me explicaba que era completamente irritable, no podía ni siquiera sentarse a la mesa. Todavía algunas veces ella podía comer junto con sus dos hijos, ¿no? Entonces, como papás, pues, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que entender las necesidades de mi hijo, y donde nos pega mucho es cuando mucho de las necesidades de mi hijo tiene que ver con mi conducta, con mi nueva manera de actuar, con los permisos que yo doy a mi entorno, ¿no? El hijo que te pide libertad es un hijo que como padre hay que enseñar el costo y el beneficio de lo que es la libertad, sentarnos a dialogar con ellos. Más esos hijos que son, decimos, respingones o renegones, ese hijo que habla es bueno porque entonces tú te tienes que armar de paciencia y sentarte a preguntarle, ¿no? Bueno, ¿y tú qué entiendes por libertad? Tienes 14, 15, 16 años. ¿Qué nivel de libertad crees que puedes ganarte? Tienes la libertad de ir a la escuela, tienes esta otra libertad, ¿sí? Pero si tú piensas que la libertad que requieres es llegar a tu casa a la hora que se te pegue la gana, que yo no te pregunte a dónde vas, tenemos que sentarnos a darles razones. No es la misma relación padres e hijos que era de antes. Antes, hace 20 años, 30 años, el papá decía, porque soy tu padre y porque así lo digo yo. Y el hijo, pues se quedaba entripado, pero se callaba. De alguna manera aceptaba, ¿no? La paternidad y el cargo del papá. Hoy no. Hoy el joven dice, no, pues eres mi papá, ¿y eso qué? O sea, dime por qué no puedo ir. Y entonces es sentarnos a explicar, porque te estoy educando, porque tú puedes querer irte de fiesta todos los días, pero eso es lo que realmente necesitas, ¿no? Tú necesitas estudiar todos los días, necesitas tener tiempo de estudio, tiempo de descanso, tiempo de trabajo, tiempo de creatividad, tiempo de diversión, pero el tema es que tú quieres tener diversión todas las tardes, ¿no? El tema es que por ti, de ejercer entre comillas tu libertad, sería irte el viernes en la noche y volver el lunes a la casa. Y no tienes la edad, no, eso no sería nada positivo para la formación de una vida buena, de unos hábitos para que tú puedas aprender a ponerle un freno. Es como el que quiere comer chocolates todo el día, pues se va a morir de diabético. Entonces, no todo lo que uno quiere tiene que ser, porque entonces tenemos nuestra capacidad de elegir y de evaluar. Y también yo hoy tengo que formarte ese hábito para saber decir en qué momento la misma diversión se tiene que detener, porque el exceso de diversión es malo, como el exceso de trabajo, como el exceso de estrés, como el exceso de no hacer nada, ¿verdad?
se atrofia el cuerpo. Entonces, el poder sentarnos a ese hijo que te pide libertad, tener como padre las palabras, tener los argumentos y tener la calma. Lo vuelvo a repetir, tener la calma, tener los conocimientos, tener la paciencia y los argumentos para sentarte junto a tu hijo a tener un foro de debate. Es bueno debatir con los hijos porque en ese debate estás enseñándole a pensar, a razonar a ese hijo. Hay una pregunta que yo les confío mucho, ¿no? O sea, cuando mi hija me solicitaba algo que estaba fuera de razón, yo le decía, ¿y si te compro ese teléfono que tú quieres, te conviertes en una mejor persona? De inmediato los jóvenes dicen, sí, claro, o sea, dame 10 cosas por las cuales teniendo tú ese teléfono serás un mejor ser humano. Y susténtame lo que vas a decir. Obviamente no lo hay, no hay un sustento, es un gusto. Es seguir con la moda, es presumirle a tus amigos. ¿Y eso te hace una mejor persona? Cuando ellos dicen, pues no, pero yo lo quiero, ok, pues yo estoy educando a un buen ser humano. Entonces, no, algunas veces también llegué a decirle a mi hija, no entiendo, no espero que tú me entiendas. Yo sé lo que estoy haciendo. Y simplemente es no. Y entonces el hijo, pues, se enoja, ¿no? Y ahí es donde los papás tenemos que crecer en esa fortaleza, en darle permiso a nuestros hijos de que se enojen. Y que el hecho de que tu hijo se enoje, que no te quite el sueño, ¿no? Es que se va a enojar. Pues, claro, pues es normal que se enoje. Dentro de ese enojo va a encontrar la razón, ¿ok? El hijo que te pide confianza, es que confía en mí, papá, te juro que ahora sí lo voy a hacer. Hijo, es que no has sabido, no, creo que no sabes ni lo que es la confianza. Entonces vamos a empezar de cero, ¿no? Para que yo te tenga confianza, yo necesito esto, que llegues a tiempo, que me platiques bien, que tengamos más diálogo, que te quieras sentar a comer a la mesa, que convivas con nosotros el fin de semana, que me platiques quiénes son tus amigos, quiero tener el número telefónico de WhatsApp de tus amigos, de sus papás. Es que no confías en mí. No, mi amor, no, porque estás en una etapa formativa y ya has tenido varios errores en donde te has ganado mi desconfianza. Eso no te hace una mala persona, simplemente te está costando trabajo ser confiable. Y tengo que cuidarte, es más, tengo que cuidarte de ti. Y si nuevamente el chico se enoja, dale permiso que se enoje. Y se vale que le digas así, te doy el permiso de que te enojes, no tengo ningún problema con que te enojes. Pero, ¿de verdad quieres confianza? Perfecto, vamos a trabajar. Juntos, yo te ayudo a que comiences a ser una persona confiable. El hijo que quiere independencia, ¿no? Hay que sentarnos hasta, a ver, busca en Google qué quiere decir independencia, independencia personal. ¿Cuáles son las características de una persona independiente? ¿Qué necesitaría un joven como de tu edad para llegar a un momento de independencia? ¿Sí? Ponlos a que inclusive entiendan las palabras que ellos mismos están pidiendo, ¿no? ¿Qué significa la libertad? ¿A qué tipo de libertad te refieres tú? El hijo que pide dinero, pues igual, ¿no? Tú quieres dinero, pero en realidad, ¿qué necesitas? Ah, pues es que quiero presumir, es que no me quiero ver mal junto a mis amigos, ¿sabes? No necesitas dinero, necesitas autoestima, mi amor. Tú no necesitas dinero, necesitas montones de autoestima, seguridad personal, autoconocimiento, desarrollo del liderazgo, para que tú te des cuenta cuál es tu valor. Tú vales mucho para mí, pero al parecer tú crees que vales más si tienes ese teléfono, tú crees que vales más si tienes esos tenis, tú crees que vales más si tomas alcohol y estás equivocado. Entonces, ¿sabes? No, o sea, sí voy a buscar dinero porque, es más, te voy a meter al curso de Humanízate Jóvenes por la Paz, que hasta estamos, de hecho, próximos en este mes de septiembre a abrir la convocatoria. Y para que te des cuenta que no ocupas dinero, mi vida. Tienes 17, 16, 14, 18 años, necesitas autoestima. No necesitas confianza, necesitas aprender
a ser honrado y honesto contigo mismo y otorgar ese sentido de honra y de cuidado para ti y para las promesas que tú haces. Y entonces así te estaré llevando a que aprendas a construir la confianza para tu vida y para tu entorno. ¿Quieres independencia? ¿Por qué crees que estoy hablando contigo? ¿Por qué crees que me estoy conectando a las conferencias? ¿Por qué crees que ahora yo me decidí meterme a estudiar a través de todo este sistema de podcast con Humanízate? Porque tengo que enseñarte a ser independiente. Claro, yo no te quiero aquí toda la vida de bolsón, ¿eh? Yo no te quiero aquí de mediocre metido hasta los 40 años en la casa. Yo no quiero estarte manteniendo, quiero verte volar, quiero verte brillar, pero estás justo en la etapa de entrenamiento. Entonces yo quiero un hijo libre, yo quiero un hijo independiente, yo quiero un hijo que pueda conseguir su propio dinero, yo quiero un hijo que sea digno de confianza, yo quiero un hijo que sepa dar amor y afecto y atención para sí mismo y luego a su familia o a su propia vida. Pero te tengo una noticia, estás en etapa de entrenamiento. Eh, pero ves, requerimos tener las palabras, ¿ok? Entonces, tu cambio de actitud, si eres un papá que grita mucho, tienes que empezar a dejar de gritar. Si eres un papá que se queda callado y que terminas fastidiándote y terminas dando el permiso, es un papá que tienes que aprender a hablar y a soportar un poquito esos berrinches que nos pueden hacer a veces los chicos, ¿no? ¿Cómo reacciono yo como padre ante el enojo, ante el insulto, ante la indiferencia de mi hijo? ¿Cómo reacciono? ¿Doblo las manitas? ¿Entrego todo de una vez? ¿Bajo qué características o bajo qué circunstancias otorgo a mi hijo privilegios y permisos? Y también hay un tema, ahorita recordé, muchos papás me dicen, mira, le acabo de comprar una moto porque me prometió que el año que entra va a trabajar. No, 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 ya lo estás enseñando a vivir de fiado. No, 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 claro que no, retírale esa moto. Primero hay que tener el dinero y luego con el dinero vamos y compramos. Pero es que el año que entra, no, el año que entra ya te majea con otra cosa. Tú ya le diste la moto. Entonces, a veces enseñamos a criar a nuestros hijos como deudores. Enseñamos a nuestros hijos que su palabra no vale porque les vamos permitiendo que ellos eh, no cumplan su palabra. Y luego cuando crecen, vienen los papás diciéndome, ¿cómo hago para enderezar a mi hijo? Híjole, papá, ya perdiste. Ya no serás tú, quizás será la ley, quizás será la justicia, quizás será la vida. Y la vida es cruel, papás. Yo de enseñar yo lo digo por mí, ¿no? O me enseño por las buenas o la vida me enseña. No, 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 yo me enseño por las buenas. La vida es cruel. La vida no se toca el corazón. La vida simplemente actúa bajo normas y reglas que nos guste o no nos guste son. Y yo prefiero a veces parecer la bruja del cuento, pero es mejor sentarte con tu hijo y es mejor que a los 16 años te haga un berrinche a que a los 30 y tantos sea la justicia quien se encargue de hacerles cumplir su palabra. Que sea su salud quien le haga cumplir la responsabilidad. Que sean los dramas de la vida, las pérdidas de trabajo, la mala crianza de hijos que pueda tener, la mala selección de tener parejas, el que yo vea a mi hijo con su vida destrozada. ¿Por qué? Porque no hubo nadie que lo guiara, que lo orientara, que le ayudara a modelar su carácter y que le dijera un no. Un no a los 16 es 1000 veces más fácil que esos nos que te pone la vida, en donde a veces hasta lo que se pierde es la vida. Hoy es muy importante trabajar por formar hijos responsables. Te dejo de tarea esa otra pregunta. ¿Qué es lo que quiere mi hijo? Pero en realidad, ¿qué es lo que necesita? ¿Tengo yo como papá la capacidad de orientarlo y llevarlo para conseguir lo que él necesita? ¿O yo también como papá me muero de miedo? Nos vemos en el siguiente capítulo. Humanízate.
Humanízate México.